El secuestro de Bobby Greenlees. Aproximadamente a las 10:55 del 28 de septiembre de 1953, la hermana Moran del Instituto Francés de Notre Dame de Sion, una escuela para niños pequeños en Kansas City, Missouri, abrió la puerta y fue confrontada por una mujer que dijo ser la tía de Bobby Greenlees. La mujer le informó a la hermana Moran que la madre de Bobby acababa de sufrir un infarto y la habían llevado al hospital Saint Mary. La mujer parecía visiblemente afectada y se disculpó con la hermana Moran por su condición. Al ir a buscar a Bobby, la hermana Moran le contó que una tía lo había llamado a la escuela, pero no le dijo que su madre había sufrido un infarto. La hermana Moran recordó que Bobby caminó directamente hacia la mujer sin dudarlo, y no hubo nada en su acción ni comportamiento que indicara duda de que esta mujer fuera su tía. Al salir de la escuela, la mujer rodeó los hombros de Bobby con el brazo y le tomó la mano. La hermana Moran los vio por última vez cuando subieron a un taxi. Aproximadamente a las 11:30 de ese día, la hermana Martana de la escuela llamó a la casa de los Greenlees para preguntar por el estado de la señora Greenlees. Habló con ella y en ese momento se enteró de que la historia de la mujer que llamó a Bobby era falsa. La señora Greenlees llamó de inmediato a su esposo, quien corrió a casa y tras escuchar lo sucedido, notificó al jefe de policía de Kansas City, quien a su vez denunció el asunto ante el Buró Federal de Investigaciones, FBI. Willard Pearson Creech, taxista de la compañía Todman Cab Company en Kansas City, declaró a las autoridades que poco antes de las 11 a.m. del 28 de septiembre de 1953, una mujer, cuya descripción coincidía con la de la mujer que había llamado a la escuela, subió al taxi y le pidió que la llevara a la escuela de Notre Dame de Sion. Al llegar a la escuela, le dijo a Creech que la esperara, ya que deseaba que la llevara a la farmacia Katz, ubicada en la esquina de las calles Westport y Main en Kansas City. Aproximadamente 6 minutos después, la mujer volvió a subir al taxi acompañada de un niño pequeño que coincidía con la descripción de Bobby Greenlees. La última vez que Creech los vio, se habían detenido detrás de un Ford sedán azul del 52 con matrícula de Kansas. Unas horas después del secuestro, los Greenlees recibieron la primera carta de rescate para la devolución de su hijo. La primera carta, enviada por correo urgente y con matasellos de las 6 del 28 de septiembre, exigía $600,000 en billetes de 20 y $10 que debían guardarse en una bolsa de lona. Los secuestradores prometieron el regreso sano y salvo de Bobby en 24 horas, siempre. La segunda carta de rescate tenía matasellos de las 6:30 de la noche del 29 de septiembre del 553. Dentro del sobre en el que se envió esta carta, se encontraba la medalla de Jerusalén que había llevado Bobby Greenlees. La carta también contenía exigencias de $600,000 y afirmaba que Bobby se encontraba bien, pero extrañaba su hogar. En total, los Greenlees recibieron más de media docena de notas de rescate y 15 llamadas telefónicas. La última comunicación entre los Greenlees y los secuestradores fue una llamada telefónica recibida a la 1 de la madrugada del 5 de octubre en la residencia de los Greenlees. Los secuestradores declararon que habían recibido el dinero del rescate de $600,000 y aseguraron a los Greenlees que su hijo estaba vivo y que sería devuelto en 24 horas. Sin que la familia lo supiera, los secuestradores, Carl Hall y Bonnie Heady, habían asesinado al niño poco después del secuestro y enterrado el cuerpo cerca de la casa de Heady en St. Joseph, Missouri. Luego, los dos asesinos tomaron el dinero del rescate y viajaron aproximadamente 610 kilómetros hasta St. Louis, Missouri. El 5 de octubre, Hall compró 2 maletas metálicas y transfirió el dinero del rescate de la bolsa de lona a estas maletas, dejando la bolsa de lona en un cenicero en el sur de San Luis. Carl Hall llevó a Bonnie Heady, quien estaba borracha, a un apartamento que alquilaba en la calle Arsenal, también en San Luis. Heady se durmió inmediatamente
y Hall la abandonó allí, dejándole solo $2,000 de los $600,000 del rescate en su bolso. El 6 de octubre, Hall compró 2 cubos de basura grandes y una pala. Los metió en un coche alquilado y condujo hasta el río Merrimack, en el condado de San Luis, donde pretendía enterrar el dinero del rescate. Sin embargo, no encontró un lugar adecuado. Dejó los cubos en una casa club desierta y condujo de vuelta al motel Coral Courts, donde se alojaba. Hall empezó a sospechar de las personas que se encontraban en las inmediaciones del motel durante la tarde del 6 de octubre y se mudó a un apartamento en el Hotel Townhouse de San Luis. El Departamento de Policía del Distrito 11 de San Luis recibió una llamada telefónica de John Oliver Hager, conductor de la compañía Ace Cab de San Luis. Su información condujo al arresto de Carl Austin Hall, quien se identificó como John James Byrne por agentes del Departamento de Policía de San Luis en el Hotel Townhouse esa misma noche. Más tarde, esa misma noche, condujo a los agentes a un apartamento en la calle Arsenal de San Luis, donde fue detenida su novia, Bonnie Emily Heady. Hall fue interrogado varias veces por agentes del FBI y otras fuerzas del orden tras su arresto, e insistió enfáticamente en que prácticamente la totalidad de los $600,000 del rescate estaba en su poder al momento de su arresto por el Departamento de Policía de San Luis. Hall admitió ante los agentes del FBI la planificación del secuestro, el rapto de la víctima y el entierro del cuerpo en el patio de la residencia de la señora Heady. También admitió haber recogido el dinero del rescate, pero negó haber asesinado a la víctima. En ese momento, implicó a Tom Marsh, afirmando que le había entregado la víctima. Hall admitió posteriormente que Marsh era un individuo ficticio y que las únicas personas involucradas en el secuestro eran Bonnie Heady y él mismo. No fue hasta el 11 de octubre que Hall admitió que él y Bonnie Heady transportaron a la víctima desde Kansas City, Missouri, hasta un punto a las afueras de Kansas City, en Overland Park, Kansas, donde Hall lo mató a tiros. Luego, transportó el cuerpo aproximadamente 72 kilómetros de regreso a San Joseph, Missouri, donde lo enterró en el jardín de Bonnie Heady y plantó flores en la tumba. Bonnie Heady admitió haber ayudado a Hall a preparar las cartas de rescate y las notas con instrucciones a la familia Greenlees sobre el pago del rescate, así como a ir a la escuela y obtener la custodia de la víctima con el pretexto de que su madre estaba enferma. El cuerpo del niño fue encontrado por agentes del FBI el 7 de octubre del 53, enterrado cerca del porche de la residencia de Heady en Missouri. El cuerpo había sido envuelto en una bolsa de plástico y se había vertido una gran cantidad de cal sobre esta. El dentista de la familia Greenlees identificó el cuerpo como el de Bobby Greenlees a la 1:05 de la tarde del 7 de octubre de 1953. Se encontraron manchas de sangre en el piso del sótano y en las escaleras de la residencia de Heady, y en una blusa de nylon y una alfombra de fibra. También se encontraron algunos casquillos de bala calibre .38 en la casa. Estos casquillos fueron examinados por el laboratorio del FBI y se descubrió que habían sido disparados por un revólver Smith y Wesson de cañón corto calibre .38 que Hall poseía en el momento de su arresto. El laboratorio del FBI también determinó que una bala de plomo recuperada de una alfombra de goma en el piso de la camioneta Plymouth, propiedad de Bonnie Heady, también fue disparada por el revólver calibre .38 de Hall. El 30 de octubre de 1953, Carl Hall y Bonnie Heady comparecieron ante el juez Albert L. Reeves en el Tribunal Federal de Kansas City, Missouri, momento en el que se declararon culpables de la acusación. El 19 de noviembre de 1953, después de escuchar las pruebas,
Un jurado del Tribunal Federal de Kansas City, Missouri, recomendó la pena de muerte después de solo 1 hora y 8 minutos de deliberaciones. 15 minutos después de que se anunciara el veredicto, el juez Reeves los sentenció a ambos a ser ejecutados el 18 de diciembre de 1953. El juez Reeves dijo: "Creo que el veredicto se ajusta a la evidencia. Es el asesinato más brutal y a sangre fría que he juzgado". Carl Austin Hall y Bonnie Emily Heady fueron ejecutados juntos en la cámara de gas letal de Missouri, en la penitenciaría estatal de Jefferson City, Missouri, el 18 de diciembre de 1953. Hall fue declarado muerto a las 12:12 de la noche, y Bonnie Heady fue declarada muerta 20 segundos después. Más de la mitad de los $600,000 nunca se encontró. La investigación del FBI estableció que las dos maletas que supuestamente contenían el dinero del rescate y que estaban en posesión de Hall al momento de su arresto, no fueron llevadas a la comisaría del Distrito 11, como testificaron los agentes que los arrestaron, el teniente Louis Ira Shoulders y el agente de policía Elmer Dolan. Ambos agentes fueron posteriormente acusados federalmente de perjurio. El teniente Shoulders fue declarado culpable el 15 de abril de 1954 y condenado a 3 años de prisión, y el agente de policía Dolan fue declarado culpable el 31 de marzo de 1954 y condenado a 2 años. Tras ser liberados, ambos regresaron a la zona de San Luis. Shoulders falleció el 12 de mayo de 1962. Dolan recibió un indulto total del presidente Johnson el 21 de julio de 1965. Si te gustó el video, no olvides darle like y seguirme. Esto me ayudará muchísimo.